Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Nuevo Testamento. La palabra del Señor que llega hasta nuestros corazones, nuestra vida, para transformar nuestra sociedad. Juntos queremos hacer este camino escuchando la palabra de Dios, la vida de Jesús, sus discípulos y ahora nosotros, que nos comprometemos en vivir los mandamientos y la palabra que Dios dejó en nuestro corazón. Iniciamos de esta manera Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Pedimos la intercesión de nuestra Madre, la Virgencita, auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así damos inicio a nuestro estudio bíblico Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos con el Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo 37. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que venga a mí no lo echaré afuera. Este versículo 37, miremos un poco de nuestro contexto narrativo y también nuestro contexto histórico, lo que significa, ¿verdad? O sea, cómo tenemos que leer dentro de la gran narrativa de este capítulo 6. Este versículo 37, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que venga a mí no lo echaré afuera. Entonces la iniciativa es una iniciativa silenciosa del Padre, ¿verdad? Hay aquí un cambio de perspectiva, queridos amigos, ¿verdad? En el sentido de que antes era incredulidad humana. ¿Verdad? Hay una incredulidad humana, pero ahora habrá una iniciativa divina. Lo que antes se presentaba directamente como esa iniciativa que era más bien una incredulidad, ¿verdad? O sea, el hombre, él piensa, etc. Ahora, sin embargo, se nos está mostrando y se nos está diciendo, no, aquí lo que tenemos que mirar es la iniciativa proviene de Dios. Esta iniciativa es de Dios. Entonces, el centro del discurso pasa del hombre al Padre. El centro del discurso ahora pasa. Lo que era simplemente un discurso mío, un discurso, yo el que estoy elaborando, ¿verdad? Mi discurso propio, sin embargo, de la humanidad, de mi pensamiento, de mi raciocinio, lleva y digo, esta es la elucubración, o mejor dicho, este es el designio de Dios. Entonces es una iniciativa de Dios. El centro del discurso, por lo tanto, pasa directamente del hombre al Padre. El origen de la fe, entonces es el Padre el que nos da esa fe. El Padre es el que atrae, el Padre es el que prepara, el Padre es el que conduce también hacia el Hijo. Entonces, ¿qué va a ser la fe nuestra? La fe va a ser una respuesta, ¿verdad? A una gracia que justamente el Padre nos está dando. Entonces, el Padre que da, el Padre que atrae, el Padre que prepara, el Padre que conduce hacia el Hijo. Entonces, la fe que viene a ser es respuesta. Esto tenemos que tener muy en cuenta, queridos amigos, una respuesta que nosotros le damos a Dios ante este donarse. Por eso que la fe es muy importante, ¿verdad? Ante la donación de Dios. Porque la donación de Dios quiere decir que es un regalo. La fe es un regalo, decimos nosotros, de parte de Dios. Pero que necesita también ser respondida. Nosotros vamos a responder con sí o vamos a responder con no.
Ah, bueno, eso sí que ya va a quedar en tus manos porque eso va a depender de nuestra libertad. Queridos amigos, esto es muy importante, ¿verdad? Porque venir a Jesús como orientación de toda la vida, venir a Jesús. Entonces, yo voy hacia Jesús. Decíamos que es un mismo don que nos orienta hacia Jesús, pero ir hacia Jesús es una orientación que le da sentido a mi propia existencia. Es decir, Mootopio se la aguataina, va el ya poina, va el ausean, va el hipotaen, sin decir, darle sentido a la propia existencia. En griego nosotros decimos pros en me, hacia mí, pros en me, eyuge. Venía hacia mí. Tienes que caminar hacia mí. Esta es la propuesta de tu salvación. No indica, evidentemente, que un movimiento físico simplemente. No es solamente ese movimiento físico, pros en me, sino que expresa tu orientación existencial, orientación del hombre, orientación mía, hacia dónde voy a caminar, qué es lo que estoy haciendo, mi expresión, ¿verdad?, que es de mi propia existencia, qué estoy haciendo, qué es lo que quiero. Moto para la guataina, para la sella posea. Y por eso, aquí el sentido teológico nos indica directamente que Cristo se convierte, ¿verdad?, siempre en el centro. Cristo es el que le dará sentido a mi vida entonces. Y por eso es que se vuelve ahora el centro teológico. Es el centro. La palabra orienta las decisiones. La palabra va a orientar todas mis decisiones. Eso que yo pongo aquí, entonces me va a seguir orientando, pero para tomar las decisiones concretas, ¿verdad? Decisiones maravillosas, decisiones que me van a ayudar verdaderamente a caminar hacia la realización plena del hombre, porque en el fondo, cuando nos adherimos a la religión es porque nos estamos adhiriendo a nuestro camino ontológico, ¿verdad? Querer saber quiénes somos, religarnos a nuestra esencia, hacia nuestra ontología. Por eso la presencia de Dios en nuestra vida transforma nuestra existencia, porque ahí sabemos qué es lo que Dios quiere de nosotros. ¿Cuál es la voluntad de Dios en mi propia vida? Venir a Jesús significa comenzar una vida nueva en Él. Volvemos enseguida con más de Yarañi en Nuevo Testamento. Queridos amigos, seguimos con Yarañi en Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo 37. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que venga a mí no lo echaré fuera. Queridos amigos, este es el versículo 37 de nuestra reflexión del día de hoy. Pertenecer significa ser protegido. Pertenecer. Eso es lo que significa. Humanamente, ya digo, y que es en un aspecto cultural, antropológico, ¿verdad? Y dentro de un contexto antropológico, un contexto cultural, entero que te añade de protección. Hañana se ya de esa protección. Siempre, siempre. ¿Por qué? Y porque justamente nosotros para poder crecer y toda la naturaleza luego necesita protección. Es interesante, ¿verdad? Siempre necesitamos una protección. El animalito le tiene a la mamá, a la gata, al perro, etc. Siempre el león. Todos necesitamos, todos los animales. Mírenos, nosotros, la especie humana, necesitamos. Sin la protección de papá y de mamá, nosotros hoy no estaríamos aquí. Quiere decir que oñangare coponay, coñanderejera. Como también al revés, cuando nosotros nos damos cuenta que nos han dejado de lado, cuando nos han abandonado, entonces esa protección incluso se vuelve en un problema existencial nuestro. Nos faltó esa protección del origen, ¿verdad? Protección de origen. Y que todo peoñeme de otro pero
Viste que también la protección es muy importante porque si la protección no es una protección adecuada, una protección pero así profunda, profunda, después tenemos problemas serios, ¿eh? Tenemos problemas serios. Están en la hijos adoptivos que después salen todo mal, ¿entiendes? Que fueron abandonados. Pero si tenemos una protección adecuada, claro que después nos realizamos porque el hombre necesita recibir a alguien, significa protegerlo, ¿verdad? Y eso significa responsabilidad, porque si yo le estoy protegiendo a alguien, quiere decir que yo estoy queriendo que esa vida germine. Así también el que aborta justamente está haciendo todo lo contrario de la protección. Entonces, falta implica responsabilidad, falta de una responsabilidad. El huésped, por ejemplo, entraba bajo la autoridad y el cuidado de quien lo acogía. Yo vengo como, yo soy tu huésped. Pero no es luego eso, no es luego yo soy tu huésped porque yo entro y te impongo, sino que es al revés. Vos sos mi huésped. El hecho de que vos vengas aquí, vos sos mi huésped, en un sentido positivo, ¿verdad? O sea, yo tengo esa responsabilidad de cuidarte, de que te sientas bien. A ver, mendero, eres ñeñandu pona vaina, eres copa vaina, no falta iban en ¿verdad? Ese es el verdadero responsable sobre el huésped. Entonces, en las palabras de Jesús, si nosotros vamos a ir profundamente, Cristo ofrece una pertenencia definitiva. Esa pertenencia que es fuerte, esa pertenencia que nos llega a lo esencial y lo fundamental. Entonces el creyente aquí deja ya de ser extranjero. El creyente aquí asume esa fuerza de parte de Dios. Entonces encontramos un lugar de comunión. Aquí es donde encontramos esa comunión, podemos decir, con el Padre. El lugar donde nosotros podamos realizarnos. La acogida divina siempre es una acogida que te va a ofrecer estabilidad, te va a ofrecer fidelidad y te va a ofrecer también permanencia. Siempre, siempre. Y ahí es donde entendemos esa acogida de parte de Dios. Por eso, la herida que produce el rechazo, ¿verdad? El no acoger a alguien es una herida profundísima que se realiza en nuestra vida, en nuestro corazón. Y esto los psicólogos, los psiquiatras, esos que tratan este problema, de estos que son adoptivos, que por ejemplo no se les llegó a ofrecer una buena acogida. Algunas veces luego, algunas que no pueden ser madre, ¿verdad? No pueden ser madre, ni me o lo que sea. O la adopción. Pero después les cuesta muchísimo. ¿Por qué? Y porque en realidad esto pues es instintivo, esto es psicológico profundo. Y como nunca fue madre, entonces tampoco pueden llegar profundamente, no hay que ir breve, como se dice. No ñandui porque nada y membu. Y entonces no le da. Entonces la herida humana produce un rechazo profundo después, ¿verdad? En las personas que no sienten ese amor verdadero. Y eso es muy inconsciente, como yo le alguna vez enseñan de hoy en día, pero eso es lo que sentimos. Entonces la experiencia del no ser aceptado, el temor de no ser aceptado, el temor continuo, el miedo del abandono, la angustia de ser expulsado, ¿verdad? ¿Por qué? Y porque no te pertenezco. Entonces, y virebe, lleva. Hay una necesidad siempre de encontrar un lugar seguro. Y esto es lo que, de un aspecto humano y antropológico, se nos está diciendo. Jesús en este sentido aquí no rechaza, ¿verdad?, a quien se acerca. Al contrario, ¿verdad? No exige tampoco perfección. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Y al que venga a mí no lo echaré afuera. Es decir, Jesús abre aquí las puertas de la misericordia. Permite permanecer en el amor. Volvemos enseguida con más de Yarañe e Nuevo Testamento. Queridos amigos, seguimos con Yarañe e Nuevo Testamento. Estamos nosotros aquí con San Juan, el capítulo 6, versículo 37. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Y al que venga a mí, no lo echaré fuera. Ahí está.
Aquí entonces estamos hablando de la acogida, ¿verdad? Estamos hablando de esa hospitalidad del huésped. Es interesante, porque lo que el Evangelio nos está hablando profundamente, entrando en una sintonía que también entra en el aspecto humano, decíamos, estábamos hablando, porque el ser rechazado, el ser expulsado, y muchas veces eso se nos queda inconscientemente. Y eso solamente lo podemos sanar del espíritu, queridos hermanos. Por eso que hay muchos que son chicos, ¿verdad?, abandonados o dejados de lado y después se vuelven tan agresivos. Ya, solo el amor, ya Fito Páez lleva solo el amor puede cambiar, ¿verdad? No hay otra cosa, solo el amor. Y entonces sentirse de nuevo atraído, sentirse de nuevo en la seguridad que inconscientemente, a causa de nuestra irresponsabilidad, decía, nosotros le fuimos ladeando, a pegar la oñandúa, inconscientemente, pues está beñaga. Bueno, queridos amigos, algunas palabras claves que encontramos aquí, el didosin. Eso quiere decir dar, entregarse, una entrega continua, didosin, ¿verdad? O didosin. Esto en un sentido gramatical, este verbo es un verbo presente, el didosim, y expresa acción continua. Por eso que es importante tener en cuenta, cuando está en presente, ¿verdad?, en cuanto a el tiempo del verbo, que es un tiempo presente, quiere decir que es una acción continua. Me doy permanentemente, me ofrezco, me entrego permanentemente. Todo lo que el Padre me da continuamente, didosin, vendrá a mí. Y el que venga a mí, entonces no lo echaré afuera, ¿verdad? O sea, es una acción continua, el didomin. Todo lo que el Padre me da ahora, aquí y ahora, presente, continuo. Entonces el Padre no dio solamente una vez, sino que da continuamente. Es la presencia continua del Padre. El Padre continúa entregando personas al Hijo. El Padre continúa ofreciéndonos entonces el camino de la salvación. Es decir, el didomin quiere decir que el Padre continúa entregándonos a nosotros, a la humanidad. Lo ha entregado a nuestros tatarabuelos, bisabuelos, abuelos, padres, ñandego, agape, ñande la escuela, ñande nieto, ñande bisnieto, tataranieto, oye. Continuamente es un presente, el didomin. Y en un sentido teológico esto es muy profundo, ¿verdad? Porque la vocación nace entonces de la generosidad de Dios, de la generosidad divina. El didomin es una entrega continua de Dios. Ñande yala, ñande cuae, ñande yarala, ñande me, lleva. Pero no te entrega al diablo, ¿entienden? Al contrario, te está entregando ¿a quién? A su Hijo. ¿Por qué? Y porque su Hijo pues es el que cumple. ¿Qué cosa? El que cumple su voluntad. Algo para poder redimirnos. Y entonces la lógica es impresionante, ¿verdad? Porque el didomin quiere decir que el Padre le va a entregar a este, que es, entre comillas, el adelantado, ¿verdad?, que está aquí. El adelantado de nuestra salvación. Ahí está Jesús, el resucitado. Didomin, te entrego mi Hijo. Entonces, la ñande vocación, esta es la generosidad del Padre, la generosidad divina, entrega continua. La gracia entonces precede, queridos amigos, al esfuerzo humano. Es decir, no es que nosotros vamos a Jesús simplemente porque se la descubrí, no. El encuentro de Dios, de Jesús con Pablo en el camino, a pesar de que él está en un camino equivocado, peñan de Yarab, o Tishuebe lleva. Entonces en ese encuentro de esa gracia, ahí entonces el didomin, la gracia que se te da y que te despierta para que te des cuenta y puedas hacer tu camino, ¿verdad? El didomin. Es respuesta al Dios que continuamente y permanentemente se ofrece como un don. Es el don permanente de Dios. Es el regalo permanente de Dios, ¿verdad? Él se nos entrega. Y ahora el didomin necesita una respuesta y por lo tanto esa respuesta es la que nosotros tenemos que dar.
Otra palabra clave es el ekbalo, arrojar afuera, ekbalo, expulsar. Yo no le voy a expulsar, lo ekbalo. Expulsar, excluir, arrojar afuera. Indica una acción fuerte y definitiva. Ave la ibaía, ave la noikoia, fuera, expulsar, exorcismo, sacar, fuera. Indica esa acción fuerte, queridos amigos. Y justamente la promesa de Jesús, quien viene a él no será expulsado. El que viene a Jesús no será rechazado, jamás. El que viene a Jesús no será abandonado, al contrario. Y entonces dice que va a permanecer. Dice, y al que venga a mí no lo echaré afuera. Ekbalo. Permanecerá sostenido entonces por esta fidelidad del Padre. ¡Qué espectacular! Queridos amigos, esto es para entender y para hacer un camino también de permanencia y de entrega y de generosidad hacia el Señor. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. Queridos amigos, seguimos con Yande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el Evangelio de San Juan, el capítulo 6, versículo 37. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que venga a mí no lo echaré afuera. Al que venga a mí, ekbalo, ¿verdad? No lo echaré, Bueno, ¿cuáles son las enseñanzas, queridos amigos, de este versículo? En primer lugar, hay esta enseñanza de que la fe siempre comienza en la iniciativa del Padre, siempre. El didomi, decíamos, ¿verdad? Esa era la palabra, ¿verdad?, clave que nosotros estamos viendo. Viene, aquí dice en presente, didosim, ¿verdad? Didosim, presente, del didomi, el darse, el entregarse. Entonces la primera enseñanza es que esta fe comienza siempre como una iniciativa, es decir, como una donación, como un regalo de parte de Dios. Entonces, antes de que el hombre le busque a Dios, Dios ya está dando el primer paso. Yande Yarama hoy lleva Owatá, Berubina, Yandere Kaina. Y entonces es Él, ¿verdad?, el Padre que nos busca. Él añade atraeajina, Él añade noyajina, Él añade Kaina. Pero ciertamente, si es el Padre el que nos busca, va a necesitar una respuesta. Y la fe es la respuesta libre justamente a esta búsqueda del Padre. Y eso encontramos por muchos lugares, ¿verdad? Comenzando luego ya del Antiguo Testamento. Después del pecado de Adán y Eva, ¿verdad? Jalaj está buscando al hombre. Eifo, Atá, ¿dónde estás? Adán. Eifota, ¿dónde estás? Ahavá, Eifota, ¿dónde estás, mujer? ¿Dónde estás, humanidad? Ahavá. Entonces, queridos amigos, si ya Dios comienza a caminar y a buscarnos, es justamente porque quiere atraernos y conducirnos hacia nuestra felicidad, nuestra realización. El didosim es una donación total de Dios que camina y que nos va buscando continuamente. Entonces, una segunda enseñanza es venir a Jesús, significa entregarle toda nuestra propia existencia. Esta es la enseñanza, pero por lógica, ¿verdad? Por ejemplo, si alguien viene con una llavecita de un coche que me va a regalar, Andere Kaina, debe tener de cumpleaños, muy fulano, le quiero felicitar, muy. Entonces ahí aparecemos, ¿verdad? Y ahí nos acercamos. Y ahí es donde nosotros, queridos amigos, podemos dar este paso, ¿verdad? Porque es entregar totalmente toda nuestra existencia. No basta entonces en conocer externamente a Cristo. No basta eso. No es solo conocer externamente. Sino que aquí tiene que haber una respuesta. Entregar los pensamientos, nuestra forma de decidir, también nuestras heridas, nuestros sufrimientos, nuestros errores. Es decir, la respuesta, la fe quiere decir eso, todo lo que yo soy. P
ya comía y como yo soy, me entrego totalmente al Señor. Entonces Cristo no rechaza, queridos amigos, al que regresa. Esta es la tercera enseñanza. No, jamás rechaza. Jesús justamente recibe, ¿verdad? Y esto lo encontramos en tantos pasajes de la palabra de Dios. Jesús recibe al pecador, va en busca del pecador. Recibe a la oveja herida, lo cura, lo sana. Se va junto a aquel que está alejado, aquel que se ha perdido, Moi Cojora, lleva. ¿Se acuerdan con esta mujer que lo busca, barre hasta encontrar esa perla que se le había perdido, ¿verdad? Al que se ha alejado, al que se ha perdido, al que está arrepentido. Señor, entonces si yo he faltado, he pecado contra esta gente, me comprometo, devolveré 4 veces más, saqueo, ¿verdad? Entonces, quiere decir que hay un arrepentimiento, quiere decir que hay un teshacuá, lleva, upea con la añade, ya no hay con la añade, si no pico más añade, ya predicata, más añañeta. Justamente cuando le dicen a Pablo, ¿cómo nosotros, dice, vamos a conocer si no hay alguien que nos predique, alguien que nos anuncie? Por eso, queridos amigos, tenemos que entender la palabra de Dios. Es decir, alguien tiene que predicar, alguien tiene que anunciar. Oñara los cuaoa lleva hoy cualcaña de arubilaña de yaguatata y nada, peisa pepe yesa peata. Con ambas con ala pepe y cuana. Arubilaña yaguatana. Entonces, nadie que se acerque sinceramente, queridos amigos, será echado fuera. Nadie. Una quinta enseñanza es que, o cuarta mejor dicho, una cuarta primero, es que la acogida de Jesús crea siempre una pertenencia nueva. Pertenencia nueva, identidad nueva. Entonces, lavado y planchado ya es, lavado o no sé, pulido, no sé, recautuchaje, herela heresea. Es decir, hay una pertenencia nueva, identidad nueva, un Dios que actúa de una manera nueva en nuestra vida, en nuestro corazón, ¿verdad? Entonces, la enseñanza de Cristo es que encontramos, ¿se acuerdan? Esa casa nueva, esa familia nueva. Todo es nuevo, queridos amigos. ¿Por qué? Porque somos lavados y purificados. Esa comunidad que me recibe, esa pertenencia definitiva en el Señor, significa entonces ser recibido por Dios con este don y con esta gracia tan linda. Y una última enseñanza, queridos amigos, es que la iglesia, nuestra comunidad, tiene que reflejar, ¿verdad? También la acogida de Cristo. Tenemos que estar abiertos a los hermanos. Hay que recoger, hay que ayudar, ¿verdad?, a los hermanos. Entonces la iglesia no puede ser un lugar de exclusión, de discriminación, de desprecio, de rechazo. Iglesia en salida. Papa Francisco, Yahuataque, Yajaque, Anique, Yahuetate. Y toda esta experiencia, ahora nuestro Papa León XIV también, ¿verdad? Es una iglesia de una experiencia cercana. ¿Con quién es esa experiencia cercana? Y justamente, queridos amigos, aquí con la gente sencilla, algo iba a montaña, burro ari, cayu ari, ojo, como obispo, como sacerdote, como misionero, como un guajejanguá, lleva peñan de yara y chubecuena. Bueno, debe ser entonces una comunidad donde el pecador encuentre conversión, donde encuentre hospitalidad, donde encuentre consuelo. No tiene que ser un abandono, una exclusión, ¿verdad? Al contrario, hoy ha llegado esa gracia. Saqueo, hoy quiero ir a tu casa. Así que, ñande ahí dice yo que vaya preparar que ñande corazón, allá recibí que veñan de Yarabe. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de nosotros, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más de Yarañe e Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.